Lucas capítulo 7, verso 16 y 17. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Amén y amén, gloria al Señor. Siempre, hermanos amados, hemos enfatizado que el Evangelio no es una cosa liviana. El apóstol San Pablo, él pudo enfocar y al decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, para salvación a todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, el Evangelio es poder. Hay sanidad de los cuerpos enfermos y hay sanidad para el alma también. El alma a veces necesita sanidad, como también el cuerpo, porque somos de una materia. Hay dolencias, hay sufrimientos, hay todo, pero tenemos ese antídoto que el Señor lo manda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él manda para que nosotros, hermanos, tengamos esa salud y esa fuerza. Mayormente los que trabajan, los que devengan un salario. Yo pienso que Dios ha sido maravilloso para tenerlos fuertes, tenerlos vigorosos, para poder tener esa entrada que tanto se necesita en el hogar. Cuando leo este pasaje, si lo vemos desde el verso 11, se trata de una sanidad, de una resurrección. Dice la palabra del Señor que llevaban a enterrar a un joven. Iban para un lugar, en ese lugar llamado Naín. Y la palabra del Señor nos enfoca en estos versículos desde el 11, que iba, hermanos amados del Señor, con sus discípulos. Qué lindo es, hermanos amados, cuando uno va acompañado de un grupo de cristianos, uno va hablando no asuntos absurdos, sino uno va hablando de las cosas del Señor. Es lindo cuando uno se acompaña con un hermano que tiene de Dios y uno siente como una electricidad, como algo que le jala, porque hay Espíritu de Dios en él y eso a uno lo fortalece. Hay un dicho por ahí que el que en buena sombra se asoma, el que en buen palo se asoma, buena sombra percibe. Es cierto, uno se reúne con personas que tienen mucho de Dios, uno se edifica. Y el Señor iba en una comitiva con sus discípulos, pero se encontró en un asunto que realmente ahí demostró él su poder. Iban a enterrar a un hijo de una viuda de Naín.
era el único hijo, imagínense, que tenía. Ya no tenía otro más, que era el único. Pero cuando venía el cortejo de la muerte y se encontró con el cortejo de la vida, porque cuando yo hablo de cortejo, no estoy hablando de unos 10, de unos 15, es una multitud. Cuando van a entregar un difunto, no van pocos, va cantidad de gente. Y ahora, a veces en los que no son cristianos, llevan música, llevan trompeta, llevan todo, van tocando. Y es un cortejo grande. Pero también el cortejo que tenía, el cortejo de la vida también era grande, el que andaba con el Señor. Se encuentran los dos cortejos llorando. El cortejo de la muerte, llorando porque había muerto este joven. Pero luego dice la palabra de Dios que el Señor puso un alto momento y se detuvieron todos. Y allí se encontró el cortejo de la vida y pararon el féretro y él tocó el féretro. Inmediatamente aquel joven se incorporó. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, hermanos amados, en el evangelio nosotros estamos, no es un evangelio a medias, no es un evangelio que no tuviera poder, es un evangelio, hermanos amados, completo. O sea que creemos, hermanas y hermanos, la Biblia no por pedacitos, la creemos completamente y sabemos que hay poder en la palabra. Sabemos que Dios está en medio de nosotros aún para resucitarnos, para darnos vida. El Señor es maravilloso. Solo falta que nosotros tengamos fe, que creamos en Él, que Él es el único que puede hacer grandes maravillas. Dice que entonces el Señor detuvo el féretro y el joven que estaba ahí se incorporó y se lo encontró, se lo entregó vivo a la madre, porque era el único hijo que tenía. Estoy viendo el pasaje que hemos leído, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Con esta palabra, hermanos amados, que yo noto acá, esta palabra que sobresale de un profeta. Déjenme decirle, hermanos amados, explicarles algo de lo que es un profeta. Pero en el Antiguo Testamento, antes que Cristo viniera, habían tres personajes que eran los que actuaban, y era el sacerdote, el profeta y el rey. Tres personajes habían antes que Cristo viniera. Estaba el sacerdote, que era el que oficiaba todo lo que se hacía en el altar para la remisión de pecados. Porque en aquel tiempo, hermanos amados, el que pecaba llevaba un cabrito, llevaba un cordero sin mancha, y ahí lo oficiaban,
Y ese era lo que servía, ese sacrificio para el perdón de los pecados. Por eso Isaías exclama y dice: ya no me traigan más vanas ofrendas. El incienso y todo eso me es abominación. Él cuando ya habla dice: lavaos, limpiaos. Y ya no quería Dios, hermanas y hermanos, el sacrificio que se hacía. Porque cualquiera era una rutina cualquiera que cometía un pecado, llevaba aceite, llevaba ofrendas, todo, y con eso ya se limpiaba la persona. Él hacía el sacerdote. El profeta era el que anunciaba, pronosticaba lo que iba a suceder. Habían profetas como el profeta Elías, otros profetas que ustedes pueden saber ahí todo lo que son los profetas, los que anunciaban todo, pronosticaban todo lo que iba a venir. Y déjeme decirle que también Elías era uno de los que estaba en las escuelas de los profetas. Habían estudios para la profecía, para estudiar, para saber lo que era, lo que pronosticaban. Había escuelas de profetas. Eso es realmente lo que había en aquel tiempo. Pero ahora vamos a ver los reyes también. Los reyes eran los que gobernaban. Eran los que tenían a cargo todo. Imagínense como a veces antes cuando yo vivía cuando estaba en aquel tiempo de que no se conocía nada, como ahora vemos los avances que han habido a través de todo. No había realmente algunos papeles para escribir. Si uno hacía un trato, solo se daba la mano nada más. Solo la mano. Si yo hacía un negocio con el hermano, pongamos que yo le decía: le vendo algún terreno, no se escribía nada, sino se decía palabra de rey. Dime la mano. Palabra de rey, palabra de rey. Eso era todo. No se escribía nada, porque era delicada esa palabra, lo que los reyes hacían. Eso era antes de la venida del Señor. Pero ahora déjenme decir, hermanas y hermanos, qué lindo es saber que cuando Cristo vino, aleluya, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Que cuando Cristo vino a tomar esas tres dignidades. Esas tres dignidades las tomó el Señor. Él es el Cristo sacerdote que se entregó por nosotros. Ya el sacerdocio desapareció. Cristo lo abolió, desapareció todo eso, esa dignidad, y el Señor tomó esa dignidad y es el Cristo sacerdote. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dan aplauso al Señor. Y luego tomó la otra dignidad el Señor, y es el Cristo profeta, que Él vino a iluminar las naciones. Él es el que nos ilumina ahora. Él tomó esa dignidad y Él ahora es el que nos ilumina todo. Tomó esa dignidad, ya no valen,
Ya no valía esa dignidad que había, sino el Cristo la tomó. Y tomó también la otra dignidad, el Cristo Rey. ¿Por qué tomó esa dignidad el Cristo Rey? Porque Él gobierna todas las naciones. Ahora no gobierna nadie más. Las naciones las gobierna Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Él tomó las tres dignidades: profeta, sacerdote y rey. Él gobierna las naciones. Por eso cuando vieron la gente que este joven había resucitado, que el Señor lo había resucitado, dijeron que un profeta se había levantado en el pueblo. Y era cierto. ¿Cuántos le alaban? Era cierto. El Cristo profeta estaba haciendo esos milagros, esas maravillas, hermanos amados, porque Él venía con poder. Pero lo que pasa ahora, hermanos, que para ver algo extraordinario, se necesita, hermanos, una entrega total al Señor. Una entrega, no nada más que nos denominemos cristianos. Que verdaderamente, hermanos amados, haya una entrega, un despojamiento de todo. Y al haber un despojamiento, un desvestimiento, hermanos amados, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver milagros. Vamos a ver maravillas. Vamos a ver muchas cosas, hermanos amados. Si nosotros verdaderamente nos hemos despojado de ese viejo hombre, de ese viejo yo, de ese viejo, de tantas cosas que el diablo viene a meter en la mente de cada uno. Ahorita, hermanos amados, se han levantado religiones baratas, se han levantado hombres poniendo en aprieto, poniendo cosas que si nosotros las vamos a analizar, hermanos amados, tenemos que estudiar la palabra de Dios, hermanos, porque vienen tantas equivocaciones para querer turbarlo a uno. Tales como están anunciando que antes de la venida del Señor es la tribulación. Mentirosos. Mentirosos. No va a haber tribulación antes de la venida del Señor. Y eso lo están enseñando hombres que uno al oírlos se ven que lo quieren atrapar y que tienen una verba, que tienen unas ideas, pero están fuera de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar a la expectativa, conociendo las Escrituras, hermanos amados, de que no es así. Es cierto, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo en los tiempos de Noé. Eso es lógico, hermanas y hermanos. Es lógico, estamos viviendo en los tiempos de Noé, porque dice que se están casándose, dándose en casamiento y haciendo tanta cosa. Y así será la venida del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así será ya la venida del Señor, está a las puertas, pero como siempre se enfoca que el Señor no ha venido, porque estamos todavía con una pata más larga que la otra. Eso no se oye, ¿verdad? Todavía estamos, hermanos amados, con las ambiciones de este mundo. Yo le decía que nosotros valemos 18 centavos. Ya se los dije, ¿verdad? 18 centavos valemos nosotros. Somos un puño de polvo.
Porque el Señor no hizo un muñeco como algunos comentaristas lo dicen. Que primero el Señor, o primero Dios empezó a moldear un muñeco, Juan a hacer barro, empezaron a moldearlo y lo sopló. La Biblia no dice así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia dice que el Señor, que Dios alentó de su rey, agarró un puño de polvo y dio el soplo. Y fue el hombre en alma viviente. Hay que tener cuidado con tantas versiones, tantas Biblias que hay ahora, que aún yo me quedo perplejo cuando leen algunos. Una Biblia no es como la Reina Valera. Versiones equivocadas, interpretaciones equivocadas que hay ahora, y tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuidado. Como cuando andan los mormones y a nosotros nos decían cuidado con los de sombrerito chiquito. Porque los mormones no tienen un tejano, no andan un charro. Los mormones usan un sombrerito chiquito y van a tocar la puerta. Y antes nos decían a nosotros, cuidado con los de sombrerito chiquito, porque llevan basura y algunos los llaman, le dan atención. Porque déjeme decirle, ellos tienen una táctica, que si usted no tiene comida y usted va un domingo con ellos y se va, inmediatamente llega un carro y le abastece su refrigerador. Salchichas, queso, leche, huevos y todo, a cada semana. Y algunos, como decían dicho, caen como mosca entre la leche por no saber conocer las escrituras. Por eso estos que le seguían dijeron, se admiraron, dijeron, un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado su pueblo. Es cierto, se había llegado el profeta. ¿Cuántos le daban a Dios? Había llegado el profeta que había venido a tomar la dignidad de aquellos profetas. Había venido el sacerdote, había venido el rey y había venido el profeta tomando esas tres dignidades. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? No vengo a hacerlo llorar, no vengo a regañarlo, porque a veces, hermanos amados, hay mensajes un poco calientes, hay un poco a veces... Bueno, hoy más que nunca queremos mensajes que lleguen al corazón, no al oído. ¿Cuánto dan gloria? Es cierto, hermano. Yo me alegro cuando ves la hermana o la otra hermana predican y dan un poco duro. Yo me alegro, y si a mí me pasa llevando, digo, gracias, Señor. Gracias por esa palabra que vino para mí. Gracias, Señor, que vino para mí. Y hoy más que nunca tenemos que despertar y pedirle al Señor. No nos convirtamos en culteros nada más, sino que vengamos con todo el corazón y doblemos las rodillas y le digamos, Señor, ¿qué más me falta? Porque para que el Señor venga, hermanos amados, y levante a su iglesia, la iglesia tiene que estar, como dice Cantares. ¿Quién es esta? Ahí está en Cantares. Hay tres versículos que están con el signo de interrogación. ¿Y de quién es esta? Cantares 3:6. Que sube del desierto, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden? Vayan a ver los ejércitos. Ahí está. Un ejército no va a estar así. ¿Han visto ustedes ejército que camine así de soldados? La iglesia tiene que ser un ejército en orden. ¿Cuántos alaban a Dios? Una iglesia preparada, una iglesia, hermanos amados,
Cuando el Señor venga, hermanos amados, sea porque estemos durmiendo, porque donde estemos y ya estemos en el sepulcro, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado todavía luchando acá, exhortando, hablando, pero en el orden de Dios y viviendo la palabra, el Señor nos va a levantar. Y sabían una cosa, que por la gravedad de la tierra nosotros no podemos subir. No podemos brincar porque la gravedad de la tierra nos trae. Pero cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, no va a haber gravedad de la tierra. Usted, el Señor, lo va a levantar y se lo va a llevar como que en una grúa. Y en el aire se va a quedar destruido este tacuche, este cuerpo pecaminoso. Y para estar con un cuerpo santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Con un cuerpo vestido de santidad, con un cuerpo resplandeciente, para ir a las bodas del Cordero. Para ir a las bodas del Cordero, hermanos amados. Para ir a las bodas del Cordero. A esa fiesta gloriosa, hermanos. Dice que allá se podrá comer, pero no se debe comer. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, después de resucitado, comió. Él ya tenía un cuerpo glorificado y comió, hermano Víctor, hermano pastor, hermano Valiente, hermana pastora, hermanos amados. Él comió peces con pan, con un cuerpo glorificado. Entonces allá en las bodas del Cordero, allá se podrá comer. Allá se podrá comer, no sé qué clase de cena nos van a dar. Pero para eso, seamos fieles al Señor, hermanos. Dejemos crítica, dejemos de estar ya cavilando entre dos pensamientos, porque el Señor viene pronto, hermanos amados, a levantar a su iglesia. Dejémonos de cuentos, dejémonos de chistes, dejémonos de tanta cosa que el diablo amontona en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nuestro tesoro esté en el cielo, hermanos amados. Tanto pleito por terrenos, tanto pleito por trabajo, tanto pleito por dinero, eso se va a quedar aquí. Se queda nada. Se va a llevar usted, hermana y hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que se admiraba esa gente. Se admiraba esa gente porque un profeta se había levantado. Y sí, era el Cristo profeta, que había venido a agarrar esa dignidad que tenían los profetas, esa dignidad que tenía el sacerdote, esa dignidad que tenía el rey. Él la vino a tomar y ahora es nuestro Cristo profeta, nuestro Cristo sacerdote y nuestro Cristo rey que gobierna. Todos estos gobiernos que van a estar ahora se van a lamentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para concluir, le digo que el Señor en el Apocalipsis trae una inscripción en su muslo cuando Él venga y dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí se acabó Maduro, ahí se acabó el quien quiera ser dueño de todo el mundo, ahí se acaba todo. Lástima, hermanos amados, gente que se va a perder por tanta ambición que hay en esta tierra. Pero hermanos, desnudos hemos venido y desnudos nos vamos a ir. Nada nos llevamos. Pónganse de pies, hermano. Vamos. La Iglesia Unción Profética te invita. La Iglesia Unción Profética te invita a nuestros días de servicios. Lunes,
miércoles y viernes, a partir de las 7:30 de la noche, sábado 7 de la noche y domingo 11 de la mañana. Estamos ubicados en la ciudad de Richmond, California. Ven con toda tu familia y recibirás el impacto de Dios. No faltes.